presentamos punto a punto lo que vamos a ir viendo en este caso en nuestra sesión de hoy. Presentaremos en este caso, o vamos a mencionar, definir lo que es, dar la idea de lo que es la reducción al primer cuadrante, ¿no? Y presentaremos los métodos, en este caso, para poder reducir ángulos positivos menores a una vuelta y los ángulos positivos mayores a una vuelta. Bien, nos dice el objetivo que al finalizar la sesión de hoy tú vas a estar en condiciones de identificar los métodos para poder reducir un ángulo al primer cuadrante, ¿no? Articular los conocimientos adquiridos para que puedas ser capaz de resolver las diversas situaciones que se te puedan presentar de aquí en adelante. Muy bien, entonces creo que todos tenemos una idea de lo que es la reducción al primer cuadrante, ¿no? Técnicamente nos dice que cuando reducimos un ángulo alfa de cualquier magnitud, o sea que en este caso por lo general nos estamos refiriendo que el ángulo no es agudo, ¿no? En este caso. Y lo queremos reducir o expresar, mejor dicho, de forma equivalente por un ángulo agudo, ¿no? La razón trigonométrica de un ángulo agudo. Solo que esto va a cambiar salvo el signo, que es justamente lo que nos dice aquí, ¿no? Ok, entonces vamos a dividir esto en dos casos. Vamos a verlo como ángulos positivos que son menores a una vuelta, ¿no? Como por ejemplo en este caso, si tú tuvieras que hallar lo que es el seno de 120 o quisieras hallar el seno de 210, ¿no? O la tangente de 240, digamos, ¿no? Son ángulos positivos menores que una vuelta, ¿no? Entonces, para poder reducir esto, puedes utilizar los cuadrantales del eje X o puedes utilizar los cuadrantales del eje Y. Vamos a presentar el caso primero cuando utilizamos los cuadrantales del eje X. ¿Quiénes son los cuadrantales del eje X menores que una vuelta? Obviamente que son pi y 2pi. Entonces, dependiendo de la medida del ángulo, es que vas a utilizar uno de estos cuadrantales para descomponer el ángulo, ¿no? O sea que en otras palabras, por ejemplo, si yo quiero reducir lo que es el seno de 120, entonces vemos que el cuadrantal del eje X más próximo a 120 no va a ser 2pi, que es 360, sino en este caso pi, que es 180. Entonces usaría este 180 para descomponer el 120 como 180 menos 60, ¿no? Que es como estaría representado acá, ¿no? Pi menos el teta. O sea, en este caso el teta es el 60, ¿no? O dependiendo de la medida del ángulo, puede quedar como pi más teta. O también puede resultarte la descomposición como 2pi menos teta. Ya eso va a depender de cuál sea el ángulo que tú pretendes reducir al primer cuadrante. Ya, entonces, una vez realizado la descomposición del ángulo, la reducción es bien sencilla. Vas a elegir el signo de la reducción, que puede ser el más o puede ser el menos. Vas a preservar la misma razón trigonométrica porque estás utilizando el cuadrantal de eje X y te quedaría ya respecto al ángulo θ. Ahora, te preguntarás, profe, ¿y cómo se elige en este caso el signo de la reducción? El signo de la reducción va a depender de qué signo toma la razón trigonométrica dependiendo al cuadrante al que pertenece el ángulo que se va a reducir, ¿no? Como por ejemplo, en este caso de acá, el ángulo 120, que es 180 menos 60, esto estaría en el segundo cuadrante, ¿no? Porque es 180 menos 60. Esto está en el segundo cuadrante, por lo tanto ahí el seno es positivo. Entonces el signo que vas a elegir al momento de la reducción es el signo más. Es lo que nos dice. Ya, y en el momento en el que se hace la reducción, se considera a teta como agudo, aunque no lo sea. Y esto es, ¿no? Para poder elegir el cuadrante al que pertenece, en este caso, el ángulo a reducir, ¿no? Como por ejemplo, en algunos casos necesitamos hacer la reducción, pero nosotros no conocemos la medida propiamente del teta, ¿no?
pero en el momento en el que hago yo la reducción, lo debo de asumir como tal, pues, ¿no? Por ejemplo, acá está el cuadrantal de pi y acá está el cuadrantal de 2pi. Entonces se entiende que si en la descomposición yo tengo pi menos teta, esto está en el segundo cuadrante, ¿no? Y pi más teta se considera en el tercer cuadrante. Eso quiere decir que 2pi menos teta, ¿no? 2pi menos el teta se considera en el cuarto cuadrante. Por ejemplo, acá, seno queremos reducir de pi más teta. Nosotros no conocemos la medida de teta. Este teta puede ser un ángulo excesivamente grande, ¿no? Puede ser 2000 grados, no sabemos. Pero en el momento en el que yo hago la reducción, yo voy a considerar que este teta es un ángulo agudo. Si es agudo, entonces pi sumado con un ángulo agudo, debe de caer en el tercer cuadrante. Entonces, este pi más teta yo lo considero en el tercer cuadrante para elegir el signo de la reducción. Y seno en el tercer cuadrante sabemos que es negativo, eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, el signo de la reducción va a ser menos, se preserva la razón trigonométrica, es el seno, y ya nos quedaría respecto a teta. Una vez que se ha concluido la reducción, ya teta vuelve a ser tal y como es, ¿no? Si en este caso teta es un ángulo muy grande, pues lo va a seguir siendo, ¿no? Solamente en el momento en el que se hace la reducción se considera así. Nada más, una vez terminada la reducción, ya teta asume los valores que debe de asumir de acuerdo al ejercicio en el que te encuentres. Por ejemplo, acá quiero reducir 150. Bueno, este ángulo es el más próximo a pi, ¿no? Que es 180. Entonces lo descompongo como 180 menos 30. Sabemos bien que esto está en el segundo cuadrante y el seno ahí es positivo. Y entonces esto me queda seno de 30. Y seno de 30 ya es un valor que se conoce, sabemos que es un medio. Ahora, tú dices, ya, profe, pero este 150, profe, yo también lo podría descomponer utilizando el 90. Sería como 90 más 60, ¿no? También puedes utilizar los cuadrantales del eje Y. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente PPT, ¿no? Cómo usamos los cuadrantales del eje Y para hacer la reducción, que es muy similar a cómo usamos los cuadrantales del eje Y. Esto es bastante práctico, ¿no? A ver, cuando vamos a reducir ángulos positivos menores a una vuelta, pero ahora vamos a usar los cuadrantales del eje Y, ¿no? Entonces, como por ejemplo aquí, con el caso queríamos reducir el 120, entonces ahora el cuadrantal del eje Y más próximo al 120 es 90. Y esto quedaría como 90 más 30. De esta forma. Muy bien, entonces en el momento en el que haces la descomposición del ángulo que vas a reducir, puedes usar el 90, que es el pi medios, y te puede quedar como pi medios más un ángulo o pi medios menos otro ángulo. O también, dependiendo de la medida, ya sabes que puedes usar el 3 pi medio, que es el 270. Y te puede quedar como 270 más un teta o como 270 menos teta. Entonces, una vez que ya hiciste la descomposición del ángulo, vas a, en este caso, elegir el signo de la reducción, que ya sabes que, al igual que el anterior, depende en qué cuadrante está el ángulo a reducir y qué signo toma la razón trigonométrica en ese cuadrante. Solo que cuando utilizas los cuadrantales del eje Y, que son 90 o 270, la razón trigonométrica va a cambiar por la corrazón. O sea que si acá fuese seno, cambia por su corrazón, que es coseno. Si fuera secante, cambia por su corrazón, cosecante. A lo que se refiere. Y de igual forma, este teta se va a considerar como agudo, aunque no lo sea.
¿no? Y eso es para poder elegir el cuadrante al que pertenece el ángulo al momento de hacer la reducción, ¿se entiende, no? Porque, a ver aquí, entendemos que este cuadrantal de aquí es el pi medio. Este cuadrantal de aquí es el 3 pi medios, que es lo que tenemos acá. Entonces, pi medios más un teta, entendemos que está en el primer cuadrante, ¿no? Y pi medios menos un ángulo teta en el primer cuadrante, este en el segundo. 3 pi medios más un teta, se entiende que caería en el cuarto, y 3 pi medios menos un teta se entiende que cae en el tercer cuadrante. Entonces, si nosotros queremos reducir esto, por ejemplo, secante de pi medios más teta, pues entonces, viendo, no sabemos la medida de teta claramente, puede ser un ángulo muy grande o muy, ¿no? Entonces, pero al momento de la reducción, como menciono, se ve como agudo. Entonces, si es un agudo, pi medios más un ángulo agudo, cae en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la secante es negativa. Ya tengo el signo de la reducción, recordemos que esto tiene que cambiar por su corrazón, que en este caso es la cosecante. Quedaría menos cosecante de teta. Cotangente 230, entonces pensamos, 230 no es próximo a 90, sino es próximo a 270, que es el 3 pi medio. Entonces, en este caso, debo de usar el 270. Ahí está, ¿no? Cotangente de 270 menos 40. Ahora, 270 menos 40, entendemos que eso está en el tercer cuadrante. Y ahí la cotangente es positiva. Y el signo de la reducción, entonces, queda más. Y no olvidemos que esto cambia por su corrazón, que sería tangente. Y queda entonces tangente de 40. Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí nosotros ya sabemos reducir ángulos positivos menores a una vuelta. Ahora tú puedes preguntarte, profe, pero ¿qué pasa si el ángulo no es positivo y es negativo? No te hagas problema. Si tú quieres reducir tangente, digamos, o bueno, aquí, te piden reducir cotangente de menos 230. Pues entonces primero resuelves el signo del argumento, ¿no? Pues, que es lo que hemos visto en la clase pasada. El signo menos respecto a la cotangente sale, pues, ¿no? Entonces esto me queda menos cotangente de 230. Y ya está, ya trabajas con un ángulo de medida positiva y ya puedes hacer lo que acabamos de mencionar, ¿no? Ahora, la pregunta es, profe, ¿pero qué pasa si el ángulo a reducir no es menor que una vuelta? O sea, no es menor que 360, o 2 pi radianes. Si no, digamos, puede ser de 780, que es mayor que una vuelta, ¿no? En este caso. Bueno, en este caso es más sencillo todavía, solo tienes que hacer una división respectiva. A ver, la idea es la siguiente, que es lo que se va a mostrar acá para darte una idea, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero reducir el ángulo de 780. Entonces lo que vamos a hacer es, por el algoritmo de la división, yo lo voy a poder descomponer, este 780, utilizando lo que es la medida de una vuelta. O sea que lo único que haces es el 780, lo divides entre 360. Claramente te va a salir 2 y sobra 60, ¿no? Entonces esto queda así, ¿no? Como 360 grados por 2 más 60 grados. O sea que el 2 es el cociente y el 60 es el residuo. Entonces por eso me dice acá, ¿no? Que sea alfa un ángulo positivo mayor a una vuelta. Entonces ese ángulo positivo mayor a una vuelta siempre lo vas a poder descomponer así, como 360 grados
por un entero, que en este caso es el n, en este caso es 2, y el teta que se coloca aquí es 60. Solo que aquí está escrito de forma general. Ya. Bien, entonces si nosotros queremos reducir, ¿no? En este caso, mira, así, ¿no? El ángulo alfa, entonces lo que estamos haciendo es descomponer el alfa de la forma como se indica acá, como 2pi por el entero n y más un teta, que es lo que estamos escribiendo aquí, ¿no? Así. Habiendo hecho esto, hay que recordar algo. Si nosotros estamos llegando de que alfa es igual a esto, 2pi por n más un teta, esto de aquí equivale a escribir esto, ¿no? Alfa menos teta igual a 2pi por n. Entonces, si recordamos algo de la clase anterior, y esta diferencia es múltiplo de una vuelta, ¿qué quiere decir esto? Que son coterminales. Y cuando los ángulos son coterminales, sus razones trigonométricas son iguales. Eso quiere decir que la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de teta. Entonces, esta de aquí, la razón trigonométrica de alfa, es igual a la misma razón trigonométrica, pero ya de teta. Pero como esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto también, que es justamente lo que se escribe aquí. Ahí está. ¿Y esto, profe, qué quiere decir? Esto me está dando una forma de reducción, que cuando yo tengo el ángulo descompuesto de esta forma, como múltiplo de una vuelta más un residuo, un ángulo residuo, me resulta la misma razón trigonométrica de dicho residuo, que en este caso es el t. Como que básicamente esto de acá se va y queda solo la razón trigonométrica de teta, ¿no? Y eso se justifica con lo que ya te acabo de mencionar. Muy bien. Entonces vamos a poner en práctica esto, que es bastante sencillo, por ejemplo. Yo quiero reducir secante de 103 píteres. Y a ver, ¿cómo hacen algunos aquí? Este pi lo pasan a sexagesimales, que es 180, y resuelven entre 3, que queda 60, multiplican y hacen la división. Pero como que eso te da un poquito, dificulta se vuelve operativo, mejor dicho, ¿no? Te va a quitar un poco más de tiempo. Entonces hay que hacer una regla práctica aquí rápido. ¿Qué es lo que hacemos si queremos descomponerlo de esta forma? Como 2pi por un entero más un sobrante. Lo único que hacemos es lo siguiente. Ese número que está en el numerador, que es el 103, lo vamos a dividir siempre vas a hacer entre el doble del que esté acá en el denominador. El doble, que en este caso sería 6, ¿no? Y haces la división. Entonces acá queda 1, sobra 4, baja el 3, 6 por 7 es 42 y te sobró 1. Entonces quiere decir que el ángulo 103 pi sobre 3 lo vas a descomponer así, como 2pi, y el entero, este n de aquí, es el 17. Y el 1, profe, el 1 es lo que va a sobrar, pero no es que sobra uno solo, no sobra una fracción. No es que sobra uno, sino sobra una fracción. O sea, sobraría un pi tercio. Entonces este ángulo se descompone como 2pi por 17 más pi tercio, ¿no? Entonces esto escribimos aquí esta vez. 2pi por 17 más pi tercio. Entonces, por lo que acabamos de explicar hace un momento, esto me quedaría la misma razón trigonométrica, pero ya del pi tercio. Secante de pi tercio, ¿no? Y secante de pi tercio, secante de 60 es 2, ¿no? Bueno, no está escrito, pero ya si se necesitara calcular el valor, pues obviamente ya lo calculas, ¿no? Aquí lo que se está tratando es de explicar el proceso de la reducción.
Otro ejemplo, el tangente dice de 2205. Bueno, en este caso sí es el caso normal, pues, ¿no? Que te dan un número entero de grados. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es lo habitual, dividirlo entre 360, ¿no? Haces la división y ya está, pues, ¿no? Te va a quedar seguro 6 o 7 como en este caso, como el entero, pues, ¿no? Entonces aquí el cociente sería 6 y lo que te está sobrando es 45. Claro, eso está en grados, aquí grados y eso queda en grados, ¿no? Entonces sería así, como 360 por 6 y lo que te sobró es 45. Entonces esto reducido queda tangente 45, que ya sabes que te va a dar 1. Otro ejemplo similar al 1 es 23 pi cuarto. Entonces, a ver, ponemos en práctica esto. 23 lo vamos a dividir entre el doble, ¿no? Que en este caso es 8. Entonces acá me resultaría, a ver, si coloco 3 pasa 24. Y si coloco 2 16, pero como que queda lejos. Entonces las divisiones, jóvenes, se pueden hacer por defecto y por exceso. Recuerda, ¿no? Eso es de aritmética. Entonces, si yo lo hago acá por exceso, 3 por 8 es 24, me sobra -1, ¿no? Por así decir. Entonces, eso quiere decir que este 23 veces pi cuartos, yo lo puedo representar como 2pi por el entero 3, y lo que me sobraría sería menos una fracción, o sea, menos pi cuartos. O sea, yo lo escribiría mejor dicho así, ¿no? Más menos una fracción que sería menos un pi cuarto, ¿no? Así. Y esto es lo que vamos a escribir aquí. Aquí está, ¿no? 2 pi tercios más el menos pi cuartos, que es lo que está. El ángulo sobrante es menos pi cuartos. Entonces, recuerda que acá queda la razón trigonométrica del sobrante. Y en este caso el sobrante es todo este de acá con todo y el signo, ¿no? Mucho cuidado. Entonces quedaría tangente de menos pi cuartos. Pero recuerda que respecto como la tangente es impar, esto te quedaría menos tangente de pi cuarto. Y ya esto quedaría como -1, ¿no? Y has hecho la reducción, ¿no? Ten cuidado que en el momento en el que haces la división por exceso, si te queda el signo negativo ahí, que obviamente va a quedar, te queda la razón trigonométrica con todo y el signo, ¿no? En el momento en el que se hace la reducción. Y jóvenes, son las reglas prácticas que se deben de conocer. Con esto vas a poder reducir cualquier ángulo que te vayan a dar, ¿no? O cualquier expresión, en este caso con lo que hemos explicado. Que supongo ustedes ya tenían estas nociones, pues, ¿no? ¿Todo claro? Profesor, Dime, dime. sí, en vez de poner por exceso, lo hacemos por defecto en el último ejemplo. Igual va a ser, vas a llegar a lo mismo. Porque si lo haces por defecto, esto se va a quedar así, pues, ¿no? 2pi por 2, acá en la división, ¿no? Sería 2 16 y sobraría 7. Queda 7 pi cuartos. Bueno, entonces cuando reduces, esto te queda la tangente de 7 pi cuartos. Pero entonces ya este ángulo ya es menor que una vuelta, el 7 pi cuartos. Claro, pero no es agudo, ¿no? Pero menor. Entonces ya utilizas uno de los métodos mencionados en la PPT anterior. Tendrías que descomponerlo como 2pi menos pi cuarto, ¿no? Así. Entonces, como esto está en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa, quedaría menos tangente de pi cuarto. Y ya igual hiciste la reducción.
¿Todo claro ahí? Todo claro. Ya, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al ejercicio, la parte práctica. Vamos a resolver los ejercicios propuestos para esta semana. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí? En la 1, ¿no? 5 socios compraron un terreno con forma triangular, que es lo que nos dan acá en la gráfica, representada por el triángulo ABC. ¿Y a qué precio dice? De 60 cosecante de 30, que ya sabemos que vale 2, por esto de aquí, por el valor absoluto de esta expresión, en miles de soles. Si los socios aportaron la misma cantidad de dinero, ¿cuánto aportó cada socio? Tengo que hallar la cantidad en miles de soles y dividirlo entre 5 y es lo que aportó cada socio. Entonces todo está en reducir lo que parece aquí. Ahora, ¿cómo reducimos esto? Del hecho que si estamos en un triángulo, ya sabemos que A, B y C suman 180, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro dato, ¿no? Entonces, pues, claro, como es algo tan evidente, ya casi en unos casos ni lo escribimos, pues, ¿no? Ya simplemente lo tenemos en la mente, pues, ¿no? Que la suma de estos tres es 180 grados. Entonces, esto hay que reducirlo convenientemente, ¿no? Bueno, entonces los dos, los que están arriba, ya están listos para hacer la reducción. Solo que faltaría ver aquí abajo, ¿no? El B más C y el A más B, pero obviamente esto también se puede despejar, ya que B más C sería 180 menos el A, ¿no? Y el A más B como 180 menos C, ¿no? Y esto es lo que estamos reemplazando aquí. Mira. En el denominador, que tengo la tangente de B más C, sería la tangente de 180 menos A. Y aquí, seno de A más B, queda como seno del ángulo 180 menos C. Ahora sí vamos a hacer la reducción. A ver, vamos poniendo en práctica esto. 180 más C está en el tercer cuadrante y el seno ahí es negativo, así que el signo de la reducción acá va a ser menos. Ahora, 90 más A, segundo cuadrante, y la cotangente ahí también va a ser negativo, solo que acá va a cambiar luego por su corrección. Aquí, segundo cuadrante, la tangente ahí también es negativa, y acá, segundo cuadrante, el seno ahí es positivo. Ya tenemos los signos de la reducción. Entonces esto quedó así, mira, acá está, menos seno de C. Menos por menos, más. Pero la cotangente cambia por su corrazón, la tangente, y queda de A. Acá sería menos tangente de A. Más por más, y acá queda seno de C, ¿no? Entonces tú ves aquí y dices, profe, lo que está en el numerador casi es lo mismo que está en el denominador, solo que está cambiado de signo. Entonces tú dices, profe, ya está, ya la tengo clara. Quiere decir que cuando yo simplifique esto, esto me va a quedar menos 1. Menos 1. Pero el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces por 120, 120. Ya, pero sería 120 en miles de soles. O sea que lo que ha costado, no sé, bueno, qué es lo que compraron el terreno, ha costado 120.000 soles. Esto lo divides entre 5 y quiere decir que a cada uno le ha tocado 24, ¿no? Porque 120 entre 5 es 24, pero eso estaba en miles. Por lo tanto, cada uno de ellos ha aportado 24.000. Primer ejercicio, sencillo. Profesor, Vamos, dime. sí, quería saber si eso de la reducción tiene que ser para ángulos que sean agudos nomás, ¿no? No, no, no. Por eso, a ver, a ver.
Por eso cuando mencionábamos, por ejemplo, si a ti más adelante te parece un ejercicio así, esto lo estaba mencionando cuando estaba haciendo la teoría, sí, ya. Y bueno, de repente no sabes cómo es teta y por dato del ejercicio de repente te dicen que ese teta es mayor que 4pi y menor que 5pi, ¿no? Y entonces tú puedes hacer la reducción de esto, sí, lo puedes reducir. No vas a decir, profe, pero este no es agudo, profe. No, ya sé que no sabemos que no es agudo. Pero igual puedes hacer la reducción. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú haces la reducción, justo mencionaba, es que este teta de acá tú lo vas a ver como si fuese agudo. Solo para hacer la reducción lo consideras como agudo. Nada más. Ya luego, una vez que terminas la reducción, repito, lo ves ya como el dato te lo dice. Entonces, si yo acá este teta lo asumo como agudo, lo considero como agudo, pi más teta estaría en el pi más un ángulo agudo, estaría en el tercer cuadrante. O sea, esto de acá quedaría en el tercer cuadrante. Y ahí sabemos muy bien que el seno es negativo. Y entonces esto ya quedaría como reducido como menos seno de teta. Y listo, ya concluiste la reducción. Ahora teta sigue siendo como es. Un ángulo mayor que 4pi, menor que 5pi. ¿Ok? Entonces, la reducción no quiere decir que siempre lo vas a usar solo para cuando estás trabajando aquí con un agudo. No, no, no. Cuando lo requieras, lo puedes utilizar los métodos. Profe, no cambiaría su corrazón. No, porque acá es pi. Como es pi, Ah, ya, ya. mantiene. Sí, sí. Con el 90 y con el 270 cambia por su corazón, ¿no? Sí, Ahí profe. está. Listo. ¿Qué es lo que vimos acá también? Entonces el seno de 180 más c, el seno quedó como seno acá. Aquí sí cambió porque era 90. Tangente. Con razón. Bien, es cuestión nada más de practicarlo un poco, porque es práctico, nada. Lo practicas un poco y ya los métodos se te quedan. Ya después no te olvidas nunca. Claro, solo hay que hacerlo concentrado, con calma, porque a veces uno puede cometer errores, a veces por estar a veces resolviendo los ejercicios de forma apurada, una distracción y escribes otra cosa. Muy bien, entonces, problema número 2 dice, si un auto recorre el tramo OP de O hacia P, P está aquí, entonces vamos señalando, parte de acá y llega a P, que es el que está aquí, y consume esta cantidad de litros de gasolina, todo esto de acá. ¿Cuántos litros de gasolina consumiría si recorriese desde O hacia Q? Bueno, como tenemos como dato que OP es lo mismo que PQ, entonces se entiende que el auto manteniendo la misma velocidad constante y todo, va a utilizar el doble de combustible, ¿no? Manteniendo la misma velocidad, ¿no? Porque claro, depende de la velocidad a la que lo vaya a recorrer, a veces o sea, gastan más combustible. Pero asumiendo el caso ideal acá. Entonces vamos a hallar lo que ha consumido en este tramo y lo multiplicamos por 2 y eso sería todo lo que va a consumir desde O hacia Q. Entonces vemos acá que hay que hallar cosecante de alfa, que es el que figura aquí. Ahora, alfa es un ángulo que está aquí y alfa es de medida positiva, está en sentido antihorario, pero vemos que no está en posición normal. Entonces ya aquí tú tienes varias opciones, ¿no? De trabajarlo como en posición normal o simplemente formar triángulo, rectángulo en la gráfica. Vemos que en este caso se está trabajando como en posición normal. Entonces para hacerlo de esa manera, para volver a este ángulo en posición normal hay que cambiarle la orientación. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Se cambió la orientación hacia acá, pero ya sería menos alfa, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Ya, ahora tú te preguntarás, profe, acá hay algo
que no sé por qué han considerado que este punto de aquí, profe, un punto acá, me dicen que sus coordenadas es 4, menos 3. No, eso es lo que, ya bueno. Entonces te digo lo siguiente. Voy a colocar que tú no lo conoces, x, y. Pero lo que sí te expliqué en la clase anterior es que cuando acá es 90, mira, y entonces tú rotas en sentido antihorario un ángulo de 90 grados, este mismo punto de aquí, entonces las coordenadas de este punto que quedan expresados de esta forma, usándole acá, pues, ¿no? Queda como menos y, punto y coma x. Así. Ah, profe. Entonces de ahí, de la igualdad, tú sabes que x es 4 y y vale menos 3. Entonces el x es 4, fíjate, x es 4 y como menos y es igual a 3, entonces y vale menos 3, entonces el y vale menos 3. Por eso este es 4, menos 3, ¿no? Entonces ya conocemos las coordenadas de este punto, que está también en el lado final acá para menos alfa y que su distancia es la misma que del punto P hacia el origen, o sea que es 2 palitos. Y este punto es el que nos va a ayudar a conseguir las razones trigonométricas entonces de alfa. Entonces yo tomaría la cosecante de menos alfa, sería radio vector, ya sabes que el radio vector para 4 menos 3 es 5, ¿sí? Eso ya es al ojo, 5. Y sobre el y el y es menos 3. Entonces queda menos 5 tercios. Profe, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con el signo? Recuerda que el signo del argumento para el caso de la cosecante sale. Entonces, salió, pero con el menos de acá se cancela. Entonces queda cosecante de alfa igual a 5 tercios, ¿no? Entonces ya tengo la cosecante de alfa, que es lo que está acá. Y ahora el seno de 150, ya incluso hay valores que ya se conocen, ¿no? Por ejemplo, ya no hay necesidad de que estés reduciendo a cada momento seno de 150 porque tú ya sabes que esto te queda seno de 30 y eso es un medio, ¿no? Entonces ya para ese tipo de casos, ya pues de frente, esto es un medio, porque ya está, no me hago problema. El tangente de 225, ya bueno, puede que ese no sea muy conocido, ya pues ese lo reduce como 180 más 45, ¿no? Lo descompones del ángulo. Y esto está en el tercer cuadrante y ahí la tangente es positiva. Entonces esto reducido te queda tangente de 45, ¿no? Y ya la tangente de 45 es 1. Entonces acá te ha quedado un medio. Y este seno ya sabes que también es un medio. Y el cosecante de alfa que es 5 tercios. Ahí reemplazas todo. 5 tercios. Queda 2 tercios. Ya, esto ya sabemos que es un medio. Y esto ya sabemos que vale 1. Ya es cuestión que hagas las operaciones, ¿no? Es cuestión de que hagas las operaciones. La suma acá. Y esto te queda 2,5. Entonces de acá consumió 2,5 litros. Entonces acá también. Por lo tanto en total 5 litros. Y la respuesta, ahí. Ok, vamos a continuar. Problema 3.
Nos dice, la figura muestra un brazo de robot. Halla la medida de AB, de este AB, y sabemos que AB es igual a toda esta expresión en centímetros. Bueno, entonces acá para hacer reducción de ángulos mayores que una vuelta por el 720 y por el 2024 pi, ¿no? Pero luego hay que hallar el seno de teta y todo eso. Ya, entonces, aquí vemos que tenemos que utilizar ese hecho. Profe, ¿cuál es el hecho? De que teta es un ángulo obtuso, de acuerdo a lo que vemos la gráfica, porque eso está en sentido antihorario, ¿no? Eso está en sentido antihorario. Ya, entonces, acá yo supongo que vamos a ver si tenemos el esquema. Pues, no importa. No nos dieron. Acá lo hacemos. Acá no tengo espacio. Acá, aquí. Este de acá, este de rojo es esta vertical que yo estoy trazando así. ¿No? Aquí, así. Y este brazo del robot eh, sale así de acá. Vamos a suponer que sea así. Entonces aquí, el ángulo es el de acá. ¿No? En este caso, este. Ah, no, pero no voy a necesitarlo propiamente porque veo que al final todo queda con respecto a teta, ¿no? No voy a necesitar hacer nada más. Ya, pero por si requiero hacer algo de repente, por ahí expresarlo de forma equivalente, ahí lo dejamos. Ya. Entonces, dejamos esto acá. 3 seno de teta y este 720 que está aquí es el importante. Este 720 nosotros lo vamos a ver como 360 grados por 2, ¿no? El que está acá. Este es 360 grados por 2. Entonces tendríamos seno de 360 grados por 2 más teta, reducción de ángulos mayores que una vuelta, me dice que esto me debe quedar el seno de teta. Ahora, el de acá, profe, este 2024 pi, te preguntarás, 2024 pi. Entonces esto sería como 2 pi, ¿y cuál es el entero ahí? Entonces sería 1012, ¿no? 1012. 1012, ¿no? Acá sería 2pi por 1012, te da 24pi y más teta. Entonces este es el sobrante. Entonces sabes que esto te va a quedar seno de teta, pero esto al cuadrado. Seno cuadrado de teta, que es lo que está aquí. Muy bien. Entonces vamos reduciendo esto. Sería 3 seno de teta menos 2 seno de teta, te queda un seno de teta. Más 10, y cuando tú sacas acá la raíz de una expresión al cuadrado, recuerda que esto sabes que queda como valor absoluto, que es lo que está acá. Y aquí es donde se usa este hecho de acá. Debido a la inclinación que tiene el brazo, se entiende que esto es el ángulo teta es mayor que 90 presiones. O sea que es un ángulo obtuso. Entonces, si es obtuso, ¿en qué cuadrante se entiende de que está el teta? Es mayor que 90, menor que 180. Ya, entonces quiere decir que eso es el seno ahí como es positivo. Ya, entonces yo escribo aquí y decimos que esto es positivo. Y eso me va a ayudar a resolver el valor absoluto. Como esto es, el argumento es positivo, el valor absoluto te queda simplemente seno de teta. 10 seno más un seno es 11 seno. Entonces el AB sería 11 seno de teta centímetros. Entonces, de acuerdo a las alternativas, sería la D. Bien,
Continuamos, vamos al problema número 4. A ver, dice acá, un terreno de forma rectangular destinado para la construcción de un local comercial mide 4 coseno cuadrado de 31 pi sextos de cada metro de largo. Y tangente cuadrado de 94 pi tercios menos tangente 45 de cada metros de ancho. Si cada metro cuadrado cuesta 1.500 soles, ¿cuánto es el costo de dicho terreno, ¿no? Entonces, un metro cuadrado nos está valiendo 1.500 soles, es lo que nos dice. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es reducción para conocer tanto el largo como el ancho y hallar el área. Entonces recordemos que un decámetro vale 10 metros, ¿no? Entonces esto para pasarlo a metros por 10 y esto también. Entonces si decimos que sean L decámetros largo y A decámetros el ancho, entonces el L es esto numéricamente y el A numéricamente es lo que está aquí, ¿no? Vamos a calcular primero lo que es el L. Entonces para esto, para descomponer esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? En la parte de que teníamos que hacer 31 lo tengo que dividir entre el doble y el doble es 12. Entonces aquí lo vamos a hacer así. Tendría 24 y me va a cobrar 7. Entonces la descomposición sería como 2pi por 2 y me va a sobrar 7 fracciones, o sea 7 pi sextos. Y es lo que está aquí. 4 coseno cuadrado, 2pi por 2, hasta el 4pi, 7 pi sextos. Bueno, entonces esto ya queda 4 coseno cuadrado de 7 pi sextos. Pero esto, porque esto de aquí ya sabes que al final se va nomás, queda solo coseno de 7 pi sextos. Y este 7 pi sextos ya sabemos que es un ángulo menor que una vuelta y para descomponerlo lo expresamos como pi más pi sextos. Entonces de aquí, pi más pi sextos, esto está en el tercer cuadrante. Bueno, ahí el seno es negativo, pero acá hay que tener cuidado, ¿no? Este exponente de acá, el cuadrado va a elevar al resultado, ¿no? Entonces esto me queda como así, ¿no? Bueno, no sé si aquí está expresado para no escribir no, bueno, esto en realidad lo que queda es así. 4, y como la reducción es menos coseno de pi sextos por el signo de la reducción, pues, ¿no? Pero el exponente es así al cuadrado. Entonces, como tal cual el signo menos, tal cuadrado es más. Entonces ya queda 4 coseno cuadrado de pi sextos. Ya sabemos que coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 30. Ya, raíz de 3 sobre 2. Esos son cálculos ya mentales, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado es 3 cuartos. Y 3 cuartos por 4 me queda 3. Que es lo que yo tengo acá. 3. Pero ya sabemos que es 3 decámetros, no es 3 metros. Mucho cuidado con confundir luego la medida. Vamos ahora con con el ancho. Entonces, para el ancho, igual, el 94 lo vamos a dividir entre el doble del denominador, que es 6. Queda 1, baja el 3, 4, entonces acá sería 5. 30 y sobre 4. Entonces la descomposición quedó así, como 2pi por 15 sumado con lo que queda, que es 4 fracciones, 4 pi tercios. Y ahí está. Esto es 30 pi, ya sabemos, y esto es 4 pi. Entonces al final, esto va quedando así, ¿no? Tengo que, ahora aquí en este momento ya está. Queda tangente cuadrado de esto que ya está descompuesto, menos, y tangente 45 ya sabemos que es 1. Entonces aquí, este prácticamente luego desaparece y queda tangente 4 pi tercios, que lo vamos a descomponer como pi más pi tercios, para hacer la reducción.
Quedaría entonces así. Tangente cuadrado de pi más pi tercios. Y ya sabemos que pi más pi tercios está en el tercer cuadrante, por lo tanto esto quedaría pues como tangente cuadrado de pi tercios. Ya. Tangente de 60 es raíz de 3 al cuadrado, 3. Menos 1, 2. Entonces el ancho es 2 de campo. Ya está el ancho. Muy bien, calculamos el área. Entonces 30 metros por 20 metros, 600 metros cuadrados. Pero cada metro cuadrado es 1500. Multiplico, 6 por 15 es 90, con 4 ceros, que sería 900.000 soles. Entonces la respuesta es la E. Sigamos entonces. Bueno, a ver, ¿qué nos dice aquí? En la figura demuestra el lanzamiento de una roca en medio de un asedio a una ciudad de la Edad Media. Si la distancia horizontal recorrida por la roca después del lanzamiento es de metros, ¿no? O sea que la distancia horizontal, o sea que se refiere a esta distancia de acá, la que ha recorrido esta distancia. ¿Qué pasó? A ver, esta distancia de acá es la que nos mencionan que es de metros. Donde D es numéricamente igual al valor de la siguiente expresión, que es lo que está acá, menos 290 por eso. Ahí es la distancia horizontal recorrida. Bueno, vamos a hallar el D, obviamente. Pero acá vamos a tener que hacer reducción, evidentemente. Entonces, primero hagamos la reducción. Y a ver, cuando yo voy a reducir lo que está acá, primero veo esto, coseno. Ahora, el cuadrantal está negativo. ¿Qué es lo que yo hago ahí? Esto se ve hacer mentalmente, pero a ver, lo explicamos una vez. Yo factorizo dentro el signo menos. Y esto me va a quedar 80 veces pi menos teta. Factorizando internamente el signo menos. Aquí. Pero, ¿qué le hace el coseno al signo? Lo absorbe, ¿no? Porque el coseno es par. Entonces esto quedaría lo mismo que coseno de 80 veces pi menos teta. Así. ¿Estamos? Y entonces eso es lo que yo quiero reducir. Coseno de 80 veces pi menos teta. Ya, pero ese 80 pi se descompone como 2 pi por 40. Y a esto se le está sumando menos teta. Ahí está. Listo. Entonces coseno va a resultar
reducido como coseno de menos teta. Así. Y el coseno de menos teta es lo mismo que coseno de teta. Entonces, esto que está aquí es coseno de teta. Ahora lo que falta sería reducir el seno de 5pi más teta. Ya, entonces esto es análogo. A ver, esto lo vemos acá. Seno 5pi sería 2pi por 2, que me va a dar 4pi. Más 1pi y más teta. Ahí está. Entonces aquí, prácticamente esto, y va a quedar solamente seno de pi más teta. Pi más teta está en el tercer cuadrante y el seno es ahí en el tercer cuadrante negativo. Entonces esto va a quedar menos el seno de teta. Ya, entonces esto queda como menos seno de teta, pero menos por menos, luego se vuelve más y quedaría coseno más seno. Entonces lo que yo voy a necesitar es coseno de teta y voy a necesitar el seno de teta para poder hallar luego el D, ¿no? Bueno, entonces veamos acá la gráfica que es lo que nos ofrece. Yo veo aquí que este punto de aquí es como si fuese nuestro origen de coordenadas acá. Entonces este es el teta, que es lo que vemos aquí. Me dice que esta distancia horizontal es de 2,1 en metros obviamente y la vertical de aquí hacia acá es de 2 metros. Es lo que nos dice acá, está 2. Bueno, entonces nosotros rápidamente aquí. Como se ha formado acá el triángulo rectángulo, hay que tener en cuenta algo. Este teta, si yo voy a trabajar en un triángulo rectángulo, tengo que trabajar con un ángulo de medida positivo. Teta es negativo. Entonces lo que hago yo es cambiarle la orientación. Y entonces, este sería ya menos teta. Así. Entonces, pero tú sabes que todo este ángulo de acá es 180. Por lo tanto, el ángulo que está aquí es que el que yo necesito, el de acá, esta es la diferencia de 180 con esto. 180 menos teta me da 180 más teta, que es el ángulo que está escrito aquí. ¿No? Entonces aquí ya vamos a colocar. Ahí está. Este es el 180 más teta. Listo. Entonces con este ángulo en este triángulo voy a trabajar, pero yo necesito la hipotenusa. Entonces para calcular rápidamente la hipotenusa yo lo veo así. Este 2,1 sería 21 multiplicado por 0,1. El 2 es 20 por 0,1. Entonces hay un triángulo que es 20, 21, 29. O sea que este sería 29 por la constante que es 0,1, que como tú sabes, luego esto equivale a 2,9. 2, 2,1 y 2,9, ¿no? Y ya está. Entonces ahora sí, voy a hallar el seno. Seno es cateto opuesto, 2,1 sobre 2,9. Voy a reducir 180 más teta. Esto está en el tercer cuadrante. Entonces el signo es menos y queda esto menos seno de teta. Este signo menos pasa al otro miembro. Entonces te queda seno de teta igual a menos. Y el decimal se cancela. Te queda 21 sobre 21. Menos 21 sobre 20. De forma análoga voy a hallar el coseno. Hallo coseno de adyacente sobre hipotenusa. Esto sería pues 2 entre 2,9. Aquí está. Igual, tercer cuadrante, el coseno ahí es negativo.
Entonces esto va a quedar como menos el coseno de teta. Ahí. Entonces coseno de teta, el signo menos pasa al otro miembro y está. Y 2 entre 2,9 es 20 sobre 24. Entonces el coseno de teta es menos 20 sobre 20. Ahora sí, ya podemos entonces resolver lo que nos pide. Aquí está, menos 290. Y ya sabemos que esto nos quedó coseno de teta. Y esto, 5 pi más teta, nos quedó como menos seno de teta. Menos seno de teta, por el menos que está acá, es más seno de teta. Ahora reemplazo lo que he obtenido. Coseno menos 20 sobre 29 y el seno menos 21 sobre 29. Que esto cuando yo hago acá la suma me va a quedar menos 41 sobre 29. Que en el producto menos por menos es más. Y ya pues ahí esto queda 10 por 41, 410. Ya, entonces la distancia es 410 metros, así que la respuesta sería la C. Profesor, una consulta. ¿En qué casos se toma el ángulo al reducirlo con su signo negativo? ¿Cómo? Al reducir, he visto que a veces toma el ángulo con el signo negativo y a veces, en otras veces no. ¿En qué casos sí? A ver, no entiendo tu pregunta. O sea, aquí, ¿por qué tomo el signo negativo? Por Acá. ejemplo, en la parte de arriba, redujo, arriba a la izquierda, salió coseno de menos teta. Y, o sea, lo tomó con todo el ángulo negativo. ¿En qué casos, digo? A ver. Eso lo habíamos explicado en la teoría, ¿no? O sea, tú estás reduciendo, esta era la forma de reducción. Vamos a suponer acá el X. Entonces esto queda así. La razón trigonométrica, pero date cuenta que aquí es más X. Entonces, esta es la fórmula de reducción, así que. Entonces, si yo al descomponer el ángulo me ha quedado como coseno de 2 pi por 40 menos teta, ¿sí? Yo le tengo que dar la forma. Entonces, menos teta, en realidad yo lo escribo así, como más el ángulo negativo, así, menos el teta, así. Entonces, quiere decir que el X que está acá en la fórmula sería el de aquí, este de acá, en la fórmula, porque la fórmula te indica que debe ser más. Entonces, ahí queda razón trigonométrica de menos teta, que en este caso la razón trigonométrica es coseno, ¿no? Coseno. Y por eso que escribí coseno menos teta. Y ahí ya luego el coseno absorbe el signo y queda coseno de teta. O sea, dependiendo de cómo te ha quedado tu descomposición encima. No es que haya casos. O sea, depende cómo queda la descomposición. Gracias, profesor. Ya.
Muy bien, quedó claro esta parte. A ver, ¿qué nos dice el problema número 6? En el curso de cálculo diferencial, un alumno obtuvo las siguientes calificaciones en sus prácticas. La primera PC sacó este puntaje y la segunda PC este puntaje. ¿Cuánto es el promedio aritmético de sus dos PC? Bueno, pues, reducción, obviamente. Ya, pero como aquí uno de los ángulos es negativo, primero hay que resolver el signo, ¿no? Ya sabes que para la cosecante el signo menos va a salir. Ya los demás son positivos, así que se va a poder calcular. Entonces la PC1 queda de esta forma. A ver, no se ha hecho el proceso, nosotros lo vamos a hacer acá. Primero, tú sabes que este signo menos va a salir, entonces esto queda así. Menos 6 cosecante de 750. Así. Ya, entonces tengo que descomponer el 150. Entonces queda cosecante de 360 por 2 me da 720. Entonces esto es 720 más 30. Y esto reducido ya sabemos que queda cosecante de 30. Y cosecante de 30 es 2. Entonces aquí va quedando así, ¿no? El 6, el menos y el 2 que hemos hallado. Por si acaso. Todo va claro ahí. Ahora vamos con el 780. Tengo tangente de 780, que es 360 por 2, ya, y más 60, pues, ¿no? Ahí está, cerramos, y ya está. Esto nos va a quedar la tangente de 60. Ya está. Y la tangente de 60 nos va a resultar raíz de 3. Ah, y esto es lo que está aquí, raíz de 3. Y el otro, coseno de 510. 510, bueno, también es un ángulo mayor que una vuelta. Se escribe como 360 por 1, sumado con, a ver, eh, sería 150, ¿no? Así, 150. Ya, pero esto va a quedar coseno de 150 y esto se descompone como 180 menos 30. Ya. Y esto, segundo cuadrante, esto te va a quedar menos coseno de 30. Y esto obviamente que va a ser menos la raíz de 3 sobre 2. Ya está. Bueno, resolvemos todo esto. Y te queda 18. Pues, ¿no? Acá obviamente el signo se va, pues, ¿no? Menos y menos. 2 y 2. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3 por 6, 18. Esto es lo que sacó de su primera PC. Vamos por la segunda. Bueno, acá es más de lo mismo. Vamos a ver si está hecho acá el proceso. Y bueno, pues igual lo han escrito directo. Claro que eso no es complicado. Ya, a ver, vamos a reducir el coseno de 1920. Esto sería 360
A ver, ¿por cuánto? Por 4, ¿no? Por 4 o por 5. Por 5 es 30, 15, 1800. Por 5. Y sobra 120. Y coseno de 120 se reduce como 180 menos 60. Y esto, segundo cuadrante, es negativo y queda menos coseno de 60. Coseno de 60 es un medio, por lo tanto menos un medio, que es lo que está acá. Y ahora 25 pitercios. Bueno, este de aquí se descompone como 2pi por 4 y sobra Pitercios. 1. Así es. Listo. Entonces quedaría cotangente de Peter. Cotangente de 60, que es 1 sobre raíz de 3. Ya está. Por el 3 no nos olvidemos. Y ahora falta lo de acá. Ya, pero para este último, ya sabemos que el signo primero lo sacamos. Menos. Queda tangente 1650, que es 360 por 4, pero en este caso me va a quedar a de 24.440. A este me va a quedar 90. Sobra 90. ¿No? No. A ver, ya me lo quiere. 1440. ¿No? Entonces, 1 210. baja 210. Ya quedó 210. Entonces, este es igual. Este signo, no nos olvidemos, menos tangente y 210 como 180 más 30. Esto está en el tercer cuadrante, ahí es positivo, más por menos sigue siendo menos y queda menos tangente de 30. Tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3, pero por menos, menos 1 sobre raíz de 3. Ahora sí ya estamos acá. Entonces de aquí se cancela el signo, acá abajo te queda 1, entonces queda 32 por un medio, dice. Eso sacó en su segunda PC. Promedio, dice, aritmético, 17. Que la respuesta es la E. Vamos con el problema número 7, que dice, el costo de una consola de videojuegos es 3 coseno de pi tercios más x miles de soles. Si se cumple esta igualdad, ¿cuánto se pagará por 3 consolas de videojuegos del mismo costo? Bueno,
Aquí hay que, en este caso, hacer reducción para poder trabajar esta igualdad y poder tal vez deducir quién es el X o quién es este de aquí. X más pi tercios. Y de acuerdo a lo que veo, se va a poder en este caso reducir, pues, ¿no? Entonces vamos a aplicar los métodos de reducción, que es lo que ya hemos hecho. A ver, aquí estamos escribiendo la igualdad y luego pues vamos a reducir cada uno de ellos. Ahora, este ángulo que está aquí se puede expresar en términos del que está aquí directamente, ¿no? Porque es la misma razón trigonométrica, ¿no? Incluso pi tercios más x, ya que justo este es 41 pi tercios. Entonces esto es lo que estamos haciendo acá. El ángulo x menos 41 pi tercios lo estamos escribiendo así como x, aquí está el x, y este menos 41 pi tercios como pi tercios menos 14 pi. Que obviamente yo hago acá la diferencia, me queda menos 42, 1 menos 42, menos, eh, menos 41, justamente el que está acá. Ya está. Ahora vamos a hacer la descomposición de estos aquí. Que bueno, de las reglas prácticas ya la conoces. Hay que dividir 53 entre el doble, que es 2, ¿no? Que en este caso te va a quedar 4. 48 sobre 5. Entonces la descomposición sería de este, va a quedar así, ¿no? Con 2pi por 4 más 5 fracciones, que son 5pi sextos. ¿Qué es lo que tengo acá? 8pi más 5pi. Análogo es este, pues. Que dividir nada más. 35 entre el doble, que es 8. Entonces aquí me va a quedar 4 y sobre 3. Entonces sería 2, aquí 2pi por 4 y sobra 3 fracciones, 3pi cuarto. Es lo que estamos acá. Bueno, igual podemos hacer el de acá. Ya, entonces haciendo la división acá también, 2,27 entre 4, pues ahí el cociente te va a quedar, eh, a ver, entre 4 queda 6, ¿no? 6 y sobra 3. Entonces 2pi por 6, 12pi, y sobra 3, 3pi medio. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, entonces de acá, esto es lo que vemos aquí, igual acá, este se va. Profe, ¿y este por qué se va? Porque esto es múltiplo de una vuelta, o sea, esto se escribe como 2pi por menos 7, ¿no? Y así. Entonces quedaría coseno de x más pi tercios, de x más pi tercios, y acaba quedando así. Tangente cuadrado de 5pi sextos, cotangente de 3pi cuartos, y el seno de 3pi. Seno de 270 es conocido, es menos 1. Este también es conocido, cotangente de 3pi cuartos, que te da menos 1. Y esta es la tangente de 150. Bueno, de repente no lo conoces, bueno, vamos a hacerlo acá. Esto se descompone como pi menos pi sexto. Y segundo cuadrante es negativo, entonces esto queda menos tangente de pi sexto. O sea que esto nos ha quedado menos 1 sobre la raíz de 3, pero al cuadrado. Elevo al cuadrado, un tercio. Esto me quedó menos 1 y abajo como menos 1. Ya pues hacemos las cuentas aquí. Acá me queda menos 2 tercios, entre menos 1, 2 tercios. O sea que esto es 2 tercios. 2 tercios por 3 me queda 2. Pero sería entonces 2000. Ese es una consola. Pero 3 consolas sería 6000. Y la respuesta es la D.
Y ahora vamos con el problema 8. Bueno, a ver, aquí qué nos dice. En la figura se representa la trayectoria de una partícula que se mueve desde el punto A al punto B en un tiempo de 4 segundos y describe un arco de circunferencia AB con centro en O. Si la partícula se mueve a una rapidez, en este caso constante de esta expresión en metros por segundos, determine el espacio recorrido por la partícula. Bueno, en este caso es un MRU, entonces tengo el tiempo y ya tengo la velocidad, si lo calculo esto, entonces voy a poder hallar el espacio recorrido, ¿no? Muy bien. Eh, Veo yo acá que para poder reducir luego todo, claro, voy a poder hacer reducción, pero esto va a quedar con respecto a alfa y beta. Para poder simplificar necesito conocer una relación entre alfa y beta y esto lo tengo que encontrar de acá, ¿no? Entonces, siempre hay, por lo general, ¿no? En este caso, se hace siempre más sencillo trabajar con ángulos de medida positiva. Entonces vemos que el alfa es positivo por el sentido que tiene, ya que se origina aquí y finaliza acá en sentido antihorario. Y este no, pues, este es en sentido horario. Entonces, profe, ¿qué va a hacer? Ya sabes, vamos a cambiar la orientación. Entonces, este ya no es beta, sino sería menos beta, ¿no? Que es lo que yo tengo acá, menos beta. Bueno, ahora esto es rápido, hay que complicarlo. Mira, vemos acá, no sé si lo notarás bien, pero ahí tú igual de todas formas, esto es 90. Esto es 90, ¿no? Ya, entonces, si este es 90, y como este es menos beta, entonces el ángulo de acá es su complemento. Este es el complemento de menos beta. Complemento de menos. Ahora, pero como todo este ángulo de aquí también es 90, porque el eje Y y el eje X forman un ángulo de 90, entonces acá sería también menos beta. Entonces ya descubrimos que el ángulo de aquí, en sentido antihorario obviamente, es menos beta. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de notar acá? Mira, el ángulo alfa es un ángulo mayor que una vuelta. ¿Por qué, profe? Porque mira, inicia acá y cuando llego hasta aquí sería 360. Hasta acá es 360. Y luego continúa hasta aquí y ahí terminamos. Entonces, ¿qué descubro yo acá? Descubro que 360 sumado con menos beta, que es este ángulo de acá, me da el alfa. Entonces el alfa es el 360 grados sumado con menos beta. Así. Esa es la relación que hay. O que es lo mismo escribir, si esto lo paso a sumar, que alfa más beta es 360. Entonces acá por eso nos dicen que de la figura tenemos que alfa y beta suman 360 grados. Voy a hallar ahora sí lo que necesito, la rapidez. Que es lo que está acá. Bueno, cosas directas. 180 menos beta, segundo cuadrante, el coseno es negativo, por lo tanto esto queda menos coseno de beta. Segundo cuadrante, el seno es positivo, cambia por su corrazón, coseno de beta. Entonces, más por menos y por más, menos. Coseno de beta, coseno de alfa. Falta abajo, reducción. Pero a ver, 450 más alfa. Entonces,
ya sabes que el 450 se descompone así, como 360 por 1 más 90 y más algo. Entonces acá queda solo el coseno de 90 más algo. Y acá abajo igual, es 450, entonces quedaría solamente coseno de 90 menos beta, ¿no? Es análogo. Y ahora reducimos aquí esto. 90 más alfa está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, así que esto va a quedar menos el seno de alfa. Está en el primer cuadrante, esto queda seno de beta, porque acá es positivo, ¿no? Listo, así quedó. Entonces, ahora vamos a reemplazar. Aquí está 2, 1 menos coseno de beta, coseno de alfa, menos por más, menos seno de alfa, seno de beta, ¿no? Ahora, siguiente paso es expresarlo todo con respecto a un solo ángulo para poder simplificar. Entonces, el beta lo vamos a reemplazar como 360 menos alfa, tanto acá como acá abajo. Entonces, de aquí, 360 menos alfa está en el cuarto cuadrante, el coseno está ahí positivo, y me queda coseno de alfa. Aquí cuarto cuadrante y esto queda menos seno de alfa. Muy bien, entonces 1 menos por más es menos coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos por menos, más seno por seno, seno cuadrado de alfa. Pero 1 menos coseno cuadrado de alfa, ya sabes que es el seno cuadrado de alfa. Esto entre esto te da 1 por 2, 2. Entonces la velocidad de 2 metros por segundo, en 4 segundos va a recorrer 8 metros. Entonces la respuesta es la D. Jóvenes, ¿todo claro hasta acá? Todo claro, profe. Muy bien. Vamos a dar las claves de los propuestos. Listo, a ver, supongo que ya tomaron nota de las claves. Si alguien tiene alguna consulta, ya que tenemos tiempo, puede realizar alguna consulta que tenga tal vez, o procederíamos a resolver algunos ejercicios propuestos. Muy bien, no hay consultas, vamos por algún. Vamos a ver el problema número 1, que dice, a ver acá, la figura representa un terreno de forma cuadrada, o ABC, ¿ya? Luego me dice que si tangente de alfa
es menos 2 y el precio por metro cuadrado dice que es $1.200, determina el precio del terreno. Bueno, entonces si se trata de un cuadrado, estos lados son iguales. ¿No? Lo marcamos con el gusanito. Y además, sabemos que aquí el ángulo que se presenta es un ángulo recto, que es el que estamos viendo acá. Entonces, con esto nosotros podríamos también encontrar las coordenadas, en este caso de A, en caso lo requiriéramos. O para el alfa, para utilizar y hallar lo que es el A, ¿no? En este caso, porque lo que yo necesito es conocer el valor de A para poder conocer el OC. Y si conozco OC, ya tengo la longitud del lado y ya tengo el área en metros cuadrados. Y ya puedo calcular el precio. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Alfa no está en posición normal, ¿no? Pero una forma sería completar el ángulo. Como, ¿qué idea, profe? Completar el ángulo así, ¿no? Desde aquí, le añado esto hasta acá. Y esto mide 180. Entonces, todo el ángulo sería 180 más algo, ¿no? Sería una forma de trabajar. O también, en algún otro caso, lo pueden trabajar con el ángulo de aquí hacia acá. Así. Bien, se puede hacer de esta forma. Que bueno, en este caso, a ver, veamos cómo se ha trabajado. Bueno, aquí como yo mencioné, ¿no? Entonces la forma inicial. Ya, entonces este de aquí queda así, como 180 más. Entonces voy a hallar la tangente. Tangente de 180 más alfa va a ser igual a la ordenada sobre la axis. Entonces quedaría menos 6 entre A. Pi más alfa está en el tercer cuadrante. La tangente ahí es positivo. Entonces esto reducido queda tangente de alfa. Aquí es tangente de alfa igual a menos 6A, menos 6 sobre A. Pero por dato la tangente de alfa es menos 2. Entonces es igual a menos 2. Resuelves y te queda que A vale 3. ¿Cierto? Entonces las coordenadas aquí sería de esta forma. 3, menos 6. Entonces hallas el radio vector que desde OCP y esto va a quedar 3 veces la raíz. Pues acá sería 1 y 2, 5. 3 raíces. ¿No? Esa es la longitud del lado del cuadrado. 3 raíz de 5. Por lo tanto, el área sería el lado al cuadrado. 9 por 5, 45 metros cuadrados. Cada metro cuadrado vale $1.200. Hay que multiplicar nada más. 90 por 6, me queda 50. 540, pues, ¿no? 540 y dos ceros, ya, pues entonces eso me daría 54.000, ¿no? Dólares, así que la respuesta es la C.
Vamos con la siguiente entonces ahora. Problema número 2. Nos dice que la distancia que recorre un tren desde un punto A hasta un punto B está dada por la siguiente expresión en kilómetros. Determine dicha distancia. Bueno, aquí tangente 45 ya se conoce, así que solamente hay que reducir estos de acá. Entonces hay que descomponer, como ya sabemos hacerlo. 253 lo vamos a dividir entre 4. 6, 3 sobra 1. O sea que el de aquí se descompone como 2pi por 63 más un pi medio. El de acá. Pero esto es más el pi tercio. Bueno, ¿no? Así debe quedar esto descompuesto. 2pi por 63 más pi medios más un pi tercio. Y el otro también ya lo tenemos acá, pero hay que verificarlo. El 83 vamos a dividir entre 4. Esto es 20 sobre 3. Entonces sería 2pi por 20 más sobra 3 fracciones, que es 3 pi medios, menos pi cuarto. Aquí está. Muy bien, entonces queda solo cosecante de pi medios más pi tercios, que reducido sería secante de pi tercios. Bueno, primero se está escribiendo, ¿no? Cosecante de pi medios más pi tercios menos cotangente de 3 pi medios menos pi cuarto. Pi medios más pi tercios está en el segundo cuadrante. La cosecante ahí es positiva, o sea, el signo de la reducción va a ser más. Esto está en el tercer cuadrante, la cotangente va a ser ahí positiva, ¿no? Pero acá cambian cada uno por sus corrazones, quedándome secante de pi tercios y acá queda tangente de pi cuarto. Secante de 60 es 2, tangente de pi cuartos es 1. 2 menos 1 es 1, 20. Más 60, 80. Bueno, esa es la distancia en kilómetros. Bueno, tanto acá la respuesta sería la C. Ah, ya, en este caso, lo que me mencionas es antes, antes, con la razón trigonométrica inicial, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo acá la cosecante.
Primero hay que ver, esto está en el segundo cuadrante, como mencioné, ¿no? El ángulo aquí, este está en el segundo cuadrante. Cosecante en el segundo cuadrante es positivo. Ya. Una vez que ya tengo el signo, recién después cambio por su corazón, secante. Primero el signo y luego cambias por la corrazón. A ver, acá nos dice en la 3, ya con esto cerramos. El dueño de un banco le dice a su empleado de seguridad de mayor confianza que para abrir la caja fuerte tiene que girar la manija a un ángulo de 17 pi tercios radianes, que es el alfa, y después girar teta, que es menos 35 pi medios radianes, y luego se introduce la siguiente clave. Este es un numeral. Un numeral de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras, ¿no? Entonces, para conocer estos números aquí, necesito saber el coseno de alfa y el seno de teta. O sea, que hay que hallar coseno de esto y seno de esto. Esto no está complicado, ¿no? Tengo que hallar coseno de 17 pi tercios, hay que descomponerlo. Esto ya lo sabemos hacer. 17 entre 6, lo han hecho por exceso, mira. 3 por 6 es 18, sobra en este caso menos 1. Entonces esto quedaría 2 pi por 3 más menos una fracción menos un pi tercio. Así. Entonces aquí, en el momento en que haces la reducción, esto queda coseno de menos pi tercio. Profe, pero abajo dice pi tercios. Claro, porque ya el coseno absorbe el signo porque el coseno es una función par. Entonces queda coseno de pi tercios. Y coseno de pi tercios es un medio. Entonces el coseno de alfa es un medio. Un medio por 4 es 2. Más 3, 5. Entonces ya conozco este número, que es 5. Ese dígito, 5. Luego vamos con el seno de menos 35 pi medios. Primero que nada aquí, acá, el signo menos va a salir. El seno de 35 pi medios. Pues entonces 35 divide entre 4. Sería 7, 8. Por 4, 32 sobre 3. Entonces tendríamos 2 pi por 8 y lo que nos sobró es 3 pi medios. Entonces esto queda menos seno de 3 pi medios. Y el seno de 3 pi medios es menos 1. Entonces queda así, ¿no? Menos menos 1, que finalmente nos da 1. Que es lo que tenemos aquí. Ahora sí, reemplazamos todo. Esto nos había quedado 5, 1. Como este quedó el seno de teta 1, 3 más 1 es 4, 5, 2 y 3. Entonces, ¿cuál es la clave? 5, no, 500.000, 514.523, ¿no? Aquí está 1, 2, 3, 514, 523. O sea que es la A. Otras palabras. Muy bien.
Bueno, chicos, ya estamos a unos segundos de finalizar. Hasta el próximo miércoles, jóvenes. Que tengan una excelente semana. Me vaya muy bien.